El matrimonio, teología y vida de Antonio Miralles. Capítulo 13. Los matrimonios mixtos. El canon 1124 del Código de Derecho Canónico dice así: está prohibido, sin licencia expresa de la autoridad competente, el matrimonio entre dos personas bautizadas, una de las cuales haya sido bautizada en la Iglesia Católica o recibida en ella después del bautismo y no se haya apartado de ella mediante un acto formal, y otra adscrita a una iglesia o comunidad eclesial que no se halla en comunión plena con la Iglesia Católica. Hasta aquí el canon. Estos matrimonios generan graves problemas pastorales, por esto tienen una regulación particular. El Catecismo, en el número 1633, dice así: en numerosos países, la situación del matrimonio mixto entre católico y bautizado no católico se presenta con bastante frecuencia. Exige una atención particular de los cónyuges y de los pastores. El caso de matrimonios con disparidad de culto entre católico y no bautizado exige una aún mayor atención. Y el punto 1634 sigue: la diferencia de confesión entre los cónyuges no constituye un obstáculo insuperable para el matrimonio, cuando llegan a poner en común lo que cada uno de ellos ha recibido en su comunidad y a aprender el uno del otro el modo como cada uno vive su fidelidad a Cristo. Sigue el Catecismo. Pero las dificultades de los matrimonios mixtos no deben tampoco ser subestimadas. Se deben al hecho de que la separación de los cristianos no se ha superado todavía. Los esposos corren el peligro de vivir en el seno de su hogar el drama de la desunión de los cristianos. La disparidad de cultos puede agravar aún más estas dificultades. Divergencias en la fe, en la concepción misma del matrimonio, pero también mentalidades religiosas distintas pueden constituir una fuente de tensiones en el matrimonio, principalmente a propósito de la educación de los hijos. Una tentación que puede presentarse entonces es la indiferencia religiosa. Hasta aquí el punto 1634 del Catecismo. Podemos comentar que la diversidad de la vida religiosa hace más difícil la vida de familia, especialmente en la participación en la liturgia y en la educación de la prole. La parte católica puede poner en peligro su fe. La situación real, como es lógico, varía mucho de caso en caso. Y además es distinto, por ejemplo, un calvinista a un cristiano ortodoxo oriental. Por eso la Iglesia los desaconseja. El canon 1125 dice así: si hay una causa justa y razonable, el ordinario del lugar puede conceder esta licencia, pero no debe otorgarla si no se cumplen las condiciones que siguen. 1. Que la parte católica declare que está dispuesta a evitar cualquier peligro de apartarse de la fe y prometa sinceramente que hará cuanto le sea posible para que toda la prole se bautice y se eduque en la Iglesia Católica. 2. Que se informe en su momento al otro contrayente sobre las promesas que debe hacer la parte católica, de modo que conste que es verdaderamente consciente de la promesa y de la obligación de la parte católica. 3. Que ambas partes sean instruidas sobre los fines y propiedades esenciales del matrimonio, que no pueden ser excluidos por ninguno de los dos. Hasta aquí el canon. Estas condiciones también son necesarias para obtener la dispensa de disparidad de cultos, o sea, el caso de un bautizado con un no bautizado. Canon 1127, parágrafo 1. En cuanto a la forma que debe emplearse en el matrimonio mixto, se han de observar las prescripciones del canon 1108, pero si contrae matrimonio una parte católica con otra no católica de rito oriental, la forma canónica se requiere únicamente para la licitud, pero se requiere para la validez la intervención de un ministro sagrado, observadas las demás prescripciones del derecho. Parágrafo 2. Si hay graves dificultades para observar la forma canónica, el ordinario del lugar de la parte católica tiene derecho a dispensar de ella en cada caso, pero consultando al ordinario del lugar en que se celebra el matrimonio y permaneciendo para la validez la exigencia de alguna forma pública de celebración,
compete a la Conferencia Episcopal establecer normas para que dicha dispensa se conceda con unidad de criterio. Parágrafo 3. Se prohíbe que antes o después de la celebración canónica, a tenor del parágrafo 1, haya otra celebración religiosa del mismo matrimonio para prestar o renovar el consentimiento matrimonial. Asimismo, no debe hacerse una ceremonia religiosa en la cual juntos el asistente católico y el ministro no católico, y realizando cada uno de ellos su propio rito, pidan el consentimiento de los contrayentes. Está permitida una cierta participación, pero no se puede pedir 2 veces el consentimiento. El matrimonio mixto ha de ser celebrado con la forma canónica, es decir, ante el ordinario del lugar o el párroco, o un delegado de uno u otro, que pide y recibe el consentimiento y 2 testigos. Si está presente el pastor no católico, puede intervenir con una exhortación evangélica, con oraciones, con la bendición final, y los fieles con lecturas, preces y cantos. Si la parte no católica no es española, puede utilizarse en algún momento su respectiva lengua. Generalmente este matrimonio debe ser celebrado fuera de la misa, ya que la Eucaristía es culminación de la unidad eclesial. Por ello, se deja al prudente juicio del ordinario del lugar la celebración conjunta del matrimonio y de la Eucaristía, así como la comunión sacramental de los contrayentes y fieles no católicos. Dependerá en este tema de la validez de la Eucaristía celebrada en la otra iglesia, de los acuerdos alcanzados sobre este punto, de las relaciones ecuménicas existentes y de las consecuencias derivadas de su celebración y administración. Hay que recordar que la reciprocidad y la consulta a la autoridad local no católica son criterios a tener en cuenta. Si contrae matrimonio un católico con otra parte no católica de rito oriental, se ha de observar la forma canónica, pero no es necesaria para la validez, sino para la licitud. Ha de intervenir un ministro sagrado que pide, recibe y bendice el consentimiento matrimonial. Este caso no es ningún trato de favor que la Iglesia Católica otorga a las iglesias orientales no católicas, sino el reconocimiento de la misma fe y de la validez de la Eucaristía garantizadas por la sucesión apostólica. Siempre se prohíbe, antes o después de la celebración canónica, otra celebración religiosa para emitir o renovar el consentimiento. Consiste en que juntos los ministros católico y no católico pidan y reciban simultáneo sucesivamente el consentimiento, porque no se sabría en nombre de qué iglesia se actúa, o que se repita el consentimiento creándose una inseguridad jurídica y un desprecio hacia la otra iglesia. Las mismas normas se aplican para el matrimonio con disparidad de cultos. El canon 1128 dice: los ordinarios del lugar y los demás pastores de almas deben cuidar de que no falte al cónyuge católico y a los hijos nacidos de matrimonio mixto la asistencia espiritual para cumplir sus obligaciones, y han de ayudar a los cónyuges a fomentar la unidad de su vida conyugal y familiar. El acompañamiento posterior. Se trata del cultivo de la pastoral matrimonial mixta, siempre atenta a velar por el cónyuge católico y por los hijos nacidos, y también por el cónyuge no católico, para que uno y otro sean fieles a su fe y vida cristianas. De esta forma se evita el indiferentismo religioso y el relativismo eclesial. Durante la vida matrimonial cabría la oportuna recepción en la Iglesia Católica del cónyuge no católico solo por motivos de conciencia. La vida matrimonial y el acicate del ecumenismo se acrecentarán por la formación ecuménica de estas familias, por la asidua participación en los cultos católico y no católico, por la espiritualidad basada en la Biblia como libro de fe común, por la variada colaboración en múltiples tareas ecuménicas y por las asociaciones de matrimonio mixto. Fin del capítulo 13.